En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Queridos amigos de Radio High, habla Bernardo Klicksberg en un mundo turbulento. Eh, ¿Cómo están? Estamos en Radio High, nada menos un nombre fundamental en la historia de la radiofonía judía en español, la primera radio judía en español, la pionera y la líder de la radio judía en español. Radio High que creó Miguel Stuerman con tanta fuerza y pujanza y talento y apoyado en Dani Salzman, nuestro querido Dani, dechado de buen periodismo y de calidad, acompañado por este programa. Tenemos el apoyo, como lo tiene Radio High en general, de Rocío González, esta locutora tan eficiente y cálida que nos alegra el programa y nos ayuda muchísimo. Estamos en un mundo en dificultades, muy complejo, con esperanzas, pero siempre con esperanzas. Es el lema del pueblo judío, aún en las circunstancias más difíciles. Cantaban los judíos en la peor de las encrucijadas históricas, en el intento sistemático de aniquilar a todo nuestro pueblo de los nazis. Cantaban, inventaron los judíos un canto inmortal para el pueblo judío, el himno de los partisanos, y comienza con la célebre, todo es célebre en el himno de los partisanos, pero comienza con aquella frase: nunca creas que esta senda es la final, y citando y estimulando y rindiendo homenaje siempre a la esperanza. El antisemitismo está a toda marcha en este mundo actual. Esta historia de la comunidad judía de Francia, que se suma a muchas otras, ¿no? Cuando hablamos de la comunidad judía de Francia, estamos hablando nada menos que de la tercera comunidad judía del mundo, en cifras demográficas, también en densidad. Después de la comunidad judía de Estados Unidos, la segunda, y la de Israel, y el pueblo de Israel afincado eh, en su estado, el Estado de Israel. Está la comunidad judía de Francia, y estos días el rabino jefe de la comunidad judía de la ciudad de Orleans fue atacado en la calle mientras iba con su pequeñísimo hijo. eh, eh, Fue atacado a golpes
y tuvo que ser hospitalizado de urgencia por los daños físicos que le infligieron a golpes y con insultos feroces. Eh, la presencia incitó a un sujeto al antisemitismo en su forma más extrema. En Francia ha habido en el último año 1543 atentados antisemitas de todo orden, ¿no? Desde las pintadas de suásticas en sinagogas y edificios institucionales hasta los ataques físicos a personas que han llevado a que la comunidad sugiera a todos sus miembros no llevar un solideo en la cabeza, porque es una señal que puede atraer ataques, revela la identidad judía y tienden a desaparecer los solideos en público y a cuidar el aspecto de las casas, incluso prescindiendo de mezuzot para no identificarse y atraer ataques. El presidente de Francia salió al paso a este ataque. El presidente Macron habló sobre él específicamente, lo denunció y dijo que sería sancionado punitivamente con toda la fuerza de la ley, pero que no solo eso, que era parte de una ola antisemita y que se redoblaría todo lo que está al alcance del Estado hacer para proteger a los ciudadanos, a sus ciudadanos judíos, a la tercera comunidad judía del mundo. Eh, es una advertencia más. Muy peligroso las nuevas cifras que termina de publicar la Anti-Defamation League en los Estados Unidos. Su nueva investigación midió un indicador que no se había medido, que es la propensión a sesgos antijudíos en la inteligencia artificial. O sea, midió diferentes espacios importantes en inteligencia artificial, preguntándoles preguntas que tienen que ver con el judaísmo y con el Estado de Israel, para ver si había objetividad o había sesgos. Y encontraron sesgos muy significativos, antijudíos, sesgos antijudíos que si no se toman exigieron desde ya regulaciones y precauciones mucho más severas en las bases de datos que se manejan. Si no se toman esas medidas, esos sesgos pueden ser multiplicadores, porque basta con entrar en alguno de los espacios suponiendo que son que es información objetiva, y si hay sesgos, se midió el nivel de sesgo, se hicieron las preguntas que correspondían. Si hay sesgos, pueden ser multiplicadores. Al ser consultada
sobre estos temas puede brindar una parte, ¿no? Hay otra parte de ella que es muy importante y virtuosa para el pueblo judío, la parte que entrega sobre todo méritos históricos eh, y denuncia formas de antisemitismo virulentas, pero incluso allí hay sesgos, los llama antijudíos y antiisraelíes, así lo llama el informe que la AOL termina de producir sobre el tema. La Anti-Defamation League es muy confiable, sus cifras desgraciadamente han predicho la explosión enorme de antisemitismo y racismo en general en las redes sociales que acariciaría en los Estados Unidos y está en plena vigencia. Aumenta el antisemitismo en las redes sociales. Anteriormente la referencia que hacíamos es al campo de la inteligencia artificial, pero aumenta en las redes sociales. Las conspiraciones, el eje son las permanentes denuncias sobre conspiraciones de los judíos y Israel para influir, dominar la historia, eh, que llevan la impronta de la autocontradicción. Por un lado serían quienes manejan las bolsas y los grandes movimientos de dinero, por otro lado serían quienes dominan el mundo progresista, etcétera, roles totalmente contradictorios, etcétera, pero y les adjudicaron poderes absolutos que si los tuvieran no tendría de ninguna eh, de sus vigencias actuales el antisemitismo. Llueven las denuncias judías sobre las presentaciones de los supremacistas blancos de total carácter antisemita en las redes sociales. Eh, Estas presentaciones que exaltan la teoría actualmente de que los judíos quieren reemplazar nada menos a los blancos por la gente de color y por ellos mismos en el dominio de los Estados Unidos y de sus políticas. De- Toda esta ola antisemita explota cada rato. Un incidente más de una lista que sería muy largo enumerar, que comprende todo tipo de historias individuales y sociales, como este trabajo sistemático. Una reunión de sindicatos del Estado, del mundo, o sea, fuerzas laborales organizadas de empleados del Estado en Belfast, Irlanda, y líderes sindicales y el líder de la sección de trabajadores del Estado de la Histadrut, de tantos méritos históricos de Israel. Y cuando se iba a iniciar la reunión hubo una invasión de la sala de la reunión por sectores
antijudíos y anti-israelíes exigiendo la ruptura, el boicot total contra el Estado de Israel, y englobando los trabajadores del Estado de Israel, por ejemplo, en este caso, su líder se plantó en el escenario para impedir que se rompa todo el evento y protestar con todas sus fuerzas, recordando el 7 de octubre de 1923 y volviendo a narrarlo, recordando lo que sucedió y lo que significa el antisemitismo aberrante. Pero queridos amigos, hoy quiero centrar mi comunicación en algo constructivo y positivo, mientras enfrentamos entre todos el peligro de las nubes y tormentas antisemitas que se están desatando. La figura que une al género humano y que se cumplen 120 años desde la presentación en 1905 de los 5 trabajos de Albert Einstein que cambiaron el rumbo de la física, de la ciencia, la comprensión del universo y los paradigmas en todo lo que significa la cosmología, el entendimiento del cosmos y la posibilidad de operar a partir de eso. En 1905, Einstein tenía 26 años de edad. eh, Trabajaba en la oficina de correos de Berna, de Suiza, en el proceso administrativo de la acreditación de nuevas patentes. Había tenido una infancia y una juventud muy peculiares, hijo de una familia judía alemana, nacido en Alemania. eh, Siempre sus padres se esforzaron en inculcarle lo mejor, y no le fue nada bien a su padre en sus emprendimientos. Así que Einstein, Albert, eh, tuvo una infancia en la que especialmente influyó su madre, que era profesora de música y amaba la música. De ahí viene la pasión de Einstein por el violín. Fue desde su madre que recibió la enseñanza del violín, la primera enseñanza del violín que le había de acompañar hasta el último momento de su vida. Eh, 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 y su tío Jacob, que era un judío erudito, ilustrado, abierto a todos los nuevos rumbos intelectuales, que le enseñaba una y otra vez. Einstein no habló hasta que tuvo algunos años, 2, 3 años. eh, eh, Se creyó que podía tener algún problema de salud congénito, todo lo contrario, ¿no? Eh, ¿Cómo habló? Con el lápiz y el papel principalmente, mostrando dotes innatas para las matemáticas y para las ciencias complejas.
y aburriéndose en el colegio primario y no pudiendo focalizarse ni en el primario ni en el secundario porque era muy aburrido lo que le entregaban para su temperamento y sus búsquedas que iban mucho más allá y que no podía adaptarse a una escuela alemana formal de los tiempos de Bismarck, donde todo era rígido y cuadrado totalmente. Uno de sus profesores de secundaria llegó a decirle, un profesor muy reputado, llegó a decirle, mire, Albert Einstein, usted no sirve para nada, usted no va a servir para nada, usted no muestra ninguna calidad destacable. ¿Cómo se equivocó? ¿Qué les parece? ¿Cómo se equivocó? Pero lo desestimuló, le hizo sentir aún mucho peor la escuela rígida y dura, y muy cercano a terminar el secundario, el bachillerato, lo abandonó para total desasosiego de sus padres. Sin ese título no podría entrar en la universidad, por más destacado que fuera. Después de un año frente a esa realidad, volvió y lo terminó, ingresó en la universidad. La familia se trasladó de Alemania a Suiza ante la hostilidad creciente del medio ambiente hacia los judíos. Ya Hitler en los 30 amenazaba todo y en los 33 tomó el poder, en 1933. Bueno, a los 26 años termina de publicarse un libro que se llama Einstein, 1905, el año milagroso para el género humano, que muestra como este muy joven físico y matemático, formado autodidacta virtualmente, escribía una carta a un amigo íntimo cuando trabajaba en la oficina de patentes, diciéndole yo pierdo el tiempo 8 horas diarias en la oficina de patentes y después trabajo. Y cómo trabajaba. Trabajaba en el café, en cualquier lugar que encontrara, armando ecuaciones de la más alta complejidad, remontándose al pensamiento más avanzado del género humano en aquella época para criticarlo estructuralmente, para señalar que estaba equivocado. Y en el 2005 escribió 5 trabajos. El más conocido es el de la teoría de la relatividad especial. Después escribió el de la teoría de la relatividad general. Y otros trabajos sobre la curvatura del espacio, eh, el fotomagnetismo, 5 grandes preguntas que podían significar la revisión de la física de Newton y de las teorías más aceptadas sobre el universo en su conjunto. Creó una nueva ciencia del universo. Los trabajos fueron enviados a una revista científica muy destacada
y cuando se publicaron causaron un terremoto. Digamos, la ciencia se dividió en la ciencia afiliada a las teorías de Einstein y la ciencia con muchos casos consejos antisemitas, contraria por que les pareció una aventura total que un joven de 26 años cuestionara todo y lo cuestionara sin experiencias, porque no había técnicas para medir las cosas que Einstein estaba postulando. Sus papers que cambiaron el mundo fueron adentro de su cabeza, nacieron y crecieron en el mundo que él, genio absoluto, había construido dentro de su cabeza. Y él predijo, si mis teorías se verifican el día de mañana. Recuerden que esto era en las preliminares de la Primera Guerra Mundial, Alemania y Francia estaban totalmente enfrentados. Si esto se verifica el día de mañana, los franceses dirán que yo soy un ciudadano del mundo y los alemanes que yo soy alemán, que yo nací en Alemania. Si en cambio mis teorías fracasan, no se verifican, los franceses dirán que Albert Einstein es alemán y los alemanes dirán que Albert Einstein es judío. Tenía un sentido muy fino de la ironía y del humor, eh, y, y decía cosas de esta índole permanentemente. Ahora, Einstein era muy peculiar, porque destacan sus miles de biógrafos. Una de las personas sobre lo que más se ha escrito en la historia de la humanidad decían de que no solo lanzó las grandes cosmovisiones que se verificaron casi todas al máximo de verificación, cuando hubo los instrumentos para verificarlas, algunas de ellas cuando se cumplieron 100 años de que las concibió, eh, sino que se ocupaba de los temas humanos permanentemente. Era sionista, recogió fondos para el Estado de Israel desde muy joven, y después de haber conseguido, de haber sido laureado con el premio Nobel, fue laureado con el premio Nobel en 1921, y recorrió una cantidad de países para el Kerek Yemen, recogiendo dinero para el Kerek Yemen. El premio Nobel, imagínense, en cenas comunitarias, recolectando, invocando que había que ayudar al Estado de Israel en proceso de fundación. Se dio el tiempo para crear el departamento de física de una universidad que iba a nacer muchos años después, la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces fue el director, uno de los 11 fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el primer departamento de física dirigido, fundado por él. No puedo dejar de mencionar de que llegó a la Argentina, invitado por todo el mundo en 1925, y nacía la Sociedad Hebraica Argentina, dio conferencias magistrales, fue recibido por una multitud,
fue recibido especialmente por el presidente de la Argentina, Marcelo T. de Alvear, y eh, fue el primer socio honorario de una lista de premios Nobel y personalidades mundiales de Hebraica Argentina, de la Sociedad Hebraica Argentina. Einstein después había de salvar al mundo a través de su descubrimiento de la teoría de la relatividad general, de sus exploraciones para la investigación atómica para fines pacíficos que finalmente desembocó en el proyecto Manhattan, etcétera. No me detengo por el tiempo. Finalmente, en 1948, en cuanto nació el Estado de Israel, le ofrecieron ser Ben Gurión le ofreció ser su primer presidente y se negó diciendo que él no servía para eso, que él servía para en Princeton formar generaciones y, y tratar de hacer avanzar el mundo, pero no servía para ser presidente. Nada menos que esa fue la respuesta. Einstein cambió todo. Hay un mundo previo a sus descubrimientos y hay otro mundo que llegó a la inteligencia artificial y a las maravillas tecnológicas porque antes hubo pasos gigantescos y las huellas de Einstein están hasta el día de hoy tras los grandes, la nueva revolución de cambio que experimenta el género humano. Al mismo tiempo, siempre estuvo orgulloso de su condición judía. Mi lazo más importante con el género humano es el pueblo judío, dijo al final de su vida, en sus famosas cartas con los sabios mayores del género humano. eh, Einstein impactó todo el género humano. Eh, ¿Cómo se puede estar agradecido a Einstein como lo está gran parte del género humano? Y al mismo tiempo no ver la contradicción entre los ideales de una de las cumbres del pensamiento judío de toda la historia y del pensamiento universal de toda la historia y esta ola de antisemitismo feroz. Pero el pueblo judío con su construcción fenomenal, con su dedicación a la ciencia y a la tecnología, con su Israel tan pujante en salvar a la naturaleza, en salvar el agua, en construir la energía solar en su conjunto. eh, Merece que se combata enérgicamente por todos la ola de antisemitismo y se recuerde permanentemente y se tenga presente la contribución judía a la humanidad, que sigue absolutamente vigente. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.